te ha apagado tu micrófono, Yanni. Perdón. Bueno, ya empiezo con la presentación. Como ya dijo Pamela, yo voy a tratar de hacerles un resumen de lo que para mí son tips importantes o cosas importantes a tener en consideración antes de la preparación de imágenes para una publicación. Entonces ahí les comparto, no sé si sale. Se ve perfecto. Genial. Entonces, herramientas útiles, dice el título del taller. Herramientas útiles para edición de imágenes es en donde yo me voy a enfocar. Hay muchas herramientas útiles para muchas cosas, pero en este caso la preparación de imágenes es una de las que queda para lo último. Una vez que uno ya tiene todo preparado el artículo, dice, bueno, ahora tengo que preparar mis imágenes y es bueno ya tener en mente qué revista yo quiero usar, qué revista yo quiero publicar una vez que quiero preparar mis imágenes. En este caso, por ejemplo, les voy a hablar de un caso detallado que fue una publicación nuestra del equipo de investigación, en el cual, por un lado, a la izquierda, sí, tenemos las imágenes que luego formarían parte de un collage. Nosotros elegimos la revista y luego teníamos que hacer la preparación de el collage, ¿no? Si uno busca, bueno, si yo no sé nada de edición de imágenes, ¿cómo puedo hacer para hacer un collage? Uno se pregunta. Puedo ir a Google y buscar collage online free y hay muchas opciones. Te sale Canva, PhotoR, BeFunky, hay un montón de páginas que te permiten crear collage online. Aunque estas páginas están más diseñadas para collage que luego se van a publicar en redes sociales. Entonces siempre tenemos que ver cuál podría servirnos manteniendo la calidad de las imágenes, darnos una libertad de poner texto. Yo sé, por ejemplo, que en BeFunky el texto no se puede poner tan bien, pero igual hay un montón de opciones disponibles. Y la favorita de las personas últimamente es Canva, que es bastante amigable con el usuario. Yo justamente tengo una colega acá que trabaja con las redes de Fungi Paraguay, y ella adora Canva porque es una herramienta muy versátil, pero a mí no me gusta tanto Canva y lo voy a decir en un segundo por qué. Entonces, una vez que nosotros teníamos el manuscrito hecho, en realidad uno tiene que seleccionar la revista a la cual quiere publicar antes de empezar a elaborar el manuscrito, idealmente. No siempre ocurre eso. ¿Por qué les digo que deberían de tener antes de empezar a escribir en mente ya una revista? Porque la mayoría de revistas, sobre todo cuando vamos subiendo en el cuartil y en la exigencia de las revistas que son Q1, Q2, establecen específicamente parámetros para cada una de las cosas, incluso los análisis que uno hace con sus datos. Hay revistas que te dicen con qué programa uno tiene que analizar los datos moleculares, por ejemplo. Y solamente van a ser publicados los que se hayan analizado con este programa. Nosotros elegimos esta revista Plant and Fungal Systematics, que es relativamente nueva y que ahora está en el cuartil, creo que estaba en el cuartil 2 cuando nosotros elegimos publicar en esta revista. Entonces es un cuartil bastante alto. Lo que significa que las directrices para los autores, que también este Diana tiene directrices para autores que cada vez se están volviendo más exigentes, a medida que uno sube de categoría en los cuartiles, tiene que volverse más exigente, tienen especificado qué tamaño tienen que tener las imágenes. Entonces, si en la página de la revista nos vamos a las guías para los autores, encontramos que figuras tiene un apartado específico y nos detallan, empezando por el tamaño de la imagen, tiene que tener de 250 milímetros de alto a 600, me dice el tamaño que puede tener las imágenes y luego me va detallando las otras características que tienen que tener las figuras que yo prepare. ¿Por qué es tan importante hacer una buena lectura de la guía para autores? Yo como editor y la profe Bonnie, que está en la posición de autora, por ejemplo, de editora de la revista, se tomó el trabajo de escribir estas guías para autores con su equipo de editorial de la revista Estiviana o de la revista que fuere, y para que los autores ya entreguen un trabajo que necesite la menor cantidad de modificaciones posibles. Entonces, si la guía para autores ya me especifica que quieren que las figuras tengan 165 milímetros de ancho o 80 milímetros de ancho, que yo envíe una figura
que tenga un anchor distinto, quiere decir que yo ni siquiera me tomé el trabajo de leer la guía. Y eso es muy... no es bueno, no habla bien de los autores, sobre todo si nosotros estamos apuntando a mejorar la calidad de nuestras publicaciones y mejorando a publicar en revistas mejores. Entonces, vamos a empezar con las herramientas distintas. Yo en realidad les voy a hablar de dos, aunque hay muchas. Está Canva, está Photoshop, está GIMP. Yo la que manejo es GIMP y Canva es la otra opción que les presento, pero tiene un pequeño detalle el de Canva. Yo Photoshop nunca en mi vida toqué. Entonces les voy a estar hablando de Canva y de GIMP. Empecemos con Canva, que es la que es más familiar para las personas y que también tiene una interfaz un poco más amigable. Entonces yo empiezo, ya sé que la revista me dice, yo necesito que la imagen sea específicamente de este tamaño de ancho. 80 milímetros o 165 milímetros de ancho. Canvas en su versión online tiene la posibilidad de redimensionar la figura, la capa con la que nosotros estamos trabajando. En edición de imagen también se habla mucho de las capas y más adelante les voy a explicar qué son estas capas, porque a mí me costó muchísimo aprender todo esto porque yo aprendí sola, yo no soy editora, pero la gente que publica tiene que tener habilidades en muchas cosas distintas, en muchas herramientas distintas, entonces me tocó aprender a hacer edición de imágenes también. Volviendo al tema de la redimensión, nosotros podemos redimensionar en Canvas la plataforma en la cual queremos trabajar. Entonces ahí yo le puse ancho, quiero que tenga 165 milímetros y de alto 250 milímetros. Luego de yo tener ya establecido el tamaño que quiero para mi lienzo, le voy a llamar lienzo o capa, voy a ir a la opción en la pestaña, bueno, en la barra vertical de la mano izquierda para subir las imágenes que yo quiero. Como ya las había puesto al principio, yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes seleccionadas que yo quiero que terminen en este collage. Entonces me voy a la página y subo esas imágenes para empezar a elaborar mi collage. Una vez que yo ya haya redimensionado la capa. Entonces voy a subidos, subir archivos, selecciono los archivos que yo quiero y ahí se van subiendo. ¿Ven? En la porción izquierda, las líneas azules debajo de cada fotografía indican el nivel de carga que tiene cada una de las fotografías que yo voy a usar luego para elaborar mi collage. Entonces seguimos, una vez que yo ya haya dispuesto las fotografías como mejor me parece, que es lo que hice en la parte derecha donde está la capa original, yo una vez subidas las fotografías las fui disponiendo como yo quería. Me parece que así también se ven las estructuras que yo quiero. Me quedó lindo la figura. ¿Qué más tengo que hacer? Me sigue hablando la guía para autores de la revista. Me dice, lo siguiente que tengo que hacer es que en la esquina superior de izquierda tiene que estar enumerada cada una de las figuras con una letra. No enumerada, sino marcada con una letra. Esta letra tiene que estar en 11, Arial, y tiene que estar rodeada por un punto blanco de 4.5 milímetros de diámetro. Y ustedes van a decir, ay, qué específico, qué molesto, ¿por qué son tan tediosos contando tantas direcciones? ¿Por qué tiene que estar en un círculo? Y si yo no le quiero poner círculo, y bueno, son las reglas de la revista y si uno quiere publicar ahí, es lo único que te piden las revistas, que uno siga las reglas. Entonces yo hago mi círculo de 4.5 por 4.5 de ancho. Eso se puede hacer en Canvas también. Entonces yo voy a elementos. Pero miren qué pasó acá. No tengo conexión a internet. Ese es un problema que también acarrea Canvas. La conexión de internet, si no es tan estable y se pierde, todos los cambios que yo le haya hecho a mi trabajo se pueden perder también. Entonces, eso es uno de los detalles que a mí no me gusta de trabajar con Canvas. Que una vez que yo pierdo la conexión a internet, tengo que esperar que se vuelva a regenerar para que me vuelva a mostrar. Ahí empezó a fallar mi internet, después ya me falló completamente y ahí se bloqueó el editor de cambios.
Entonces, una de las desventajas de trabajar con editores online, ya sea los de Vifanki o los otros creadores de collages, es que yo no puedo trabajar offline. Tengo que sí o sí tener una conexión a internet estable que me permita trabajar y usar las herramientas. Entonces vuelvo al tema del circulito. Ya puse mi círculo. ¿Cómo hice lo del agregar el círculo? Simplemente en la opción a la izquierda, la barra de la izquierda, me voy a elementos y agrego los elementos de barra lateral, que también es una cosa que se tiene que agregar a la foto científica. Es muy importante tener una referencia de tamaño, sobre todo si vamos a estar hablando de organismos o de estructuras microscópicas por sobre todo, y el círculo de fondo para las letras. Entonces yo ya me fui poniendo todo lo que la revista me decía. Primero le agregué las barras de tamaño, que son súper importantes, el círculo redondo, que me dice que tiene que estar detrás de la letra mayúscula en formato Arial con el tamaño 11. Entonces ya hice esa parte. ¿Qué más me falta? Acá dice que cada una de las imágenes, adicionalmente al tener el círculo y la barra de tamaño, tienen que estar también separadas por líneas de 1.5 milímetros de ancho. Qué específico. Entonces yo le vuelvo a agregar la barra de ancho, se fijan, duplico la barra, esta barra que le agregué para el tamaño, la duplico con esta herramienta, le hago clic encima, duplico para la herramienta y la alargo hasta que abarque toda el anchor de mi capa, que era de 165 milímetros. Otro de los problemas que tengo con Canvas es que yo no sé cuál es el tamaño de estas dos líneas. La revista específicamente me dice 1.5 milímetros de anchura para la separación entre imágenes y 1 milímetro de ancho o de alto para las que son barras de tamaño. Yo no sé qué tamaño tienen estas dos barras, son del mismo tamaño y no sé qué tamaño tienen. Entonces esa es otro de los problemas, pero recemos que nuestro editor no se dé cuenta. O busquemos una alternativa, que es también lo que yo hice. Buscar un editor alternativo que me permitiera tener en consideración estos aspectos a la hora de diseñar una figura, un collage. Entonces, cuando yo ya tengo todo listo, ya puse mis letras en el estilo que la de revista me pidió, con el círculo negro blanco detrás, le puse la separación entre cada una de las imágenes y las barras de tamaño, voy a proceder a descargar la imagen. Entonces, ¿cómo se hace eso en Canvas? Vamos al botón de la esquina superior derecha que dice compartir, apretamos aquí abajo la opción descargar y eso me despliega opciones de en qué tipo de formato quiero yo descargar. ¿Qué me dice la revista acerca de esto? Que tiene que estar descargada la imagen, sí, porque hasta eso te especifican las revistas. Tienen que ser JPG o TIFF el formato. La única opción que tenemos en Canvas es de JPG entre las disponibles para esta revista en particular. Entonces elegimos JPG y ya descargamos nuestra imagen todo chuchi. Ya tenemos nuestra imagen para enviar a la revista. ¿Qué es el problema con todo esto que yo les acabo de decir de Canvas? Si ustedes se dan cuenta acá, se fijan, en la opción redimensionar tiene una coronita en la parte izquierda. ¿Qué significa eso? Que estas opciones, hay algunas de las opciones que en Canvas específicamente solo están disponibles para gente que tiene una suscripción paga. Entonces, algunas de las herramientas de Canvas, sobre todo las más específicas, el de redimensionar las capas, algunas funciones específicas del texto, solamente están disponibles para aquellas personas que paguen una suscripción mensual. En el caso de Canvas, Brenda, que es la que trabaja con esta herramienta, me dijo que es de 13.000 guaraníes por mes, si son grupos de A5. Para una persona que casualmente o no todo el tiempo está utilizando este tipo de herramientas, a mí, por ejemplo, como investigadora no me es tan útil tener una suscripción mensual que me dure todo el año a un editor de imágenes porque yo no edito tantas imágenes como me gustaría. O sea, yo casi no hago esto lo hago cada vez que tengo que publicar. Entonces, para mí la herramienta de Canvas no es tan útil en ese sentido. No me da las características que yo necesito, sobre todo las más finas, como establecer tamaños de líneas y esas cosas, y aparte es paga. Entonces,
¿qué opciones traigo yo como alternativa? No Photoshop, porque yo nunca la utilicé, sino que yo utilizo un programa que no es pago, que es lo mejor, pero también es lo peor del programa. GIMP es una herramienta de uso libre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que pagar ni un centavo para poder descargar esta aplicación. ¿Qué es lo malo de GIMP? GIMP, como no fue creado de forma comercial, no es creado por una compañía, sino por editores de imágenes que no quieren, o sea, que quieren tener una herramienta disponible de libre acceso. Esto quiere decir que esta herramienta GIMP tiene varias opciones que no son tan fáciles o amigables con un usuario que no tiene mucha experiencia con edición de imágenes. Esto fue hecho por usuarios para usuarios y se sigue cambiando constantemente. Eso quiere decir que hay alguien que hace programación y también edición de imágenes y se puso a hacer un programa un día, dijo, yo no quiero más usar Photoshop, voy a hacer un programa que con las características que yo quiero que la gente pueda usar de forma libre y las herramientas estén disponibles para cualquier persona que lo quiera aprender a usar. Nosotros no tenemos que pagar una suscripción aquí, pero sí la interfaz no es tan amigable porque no es comercial. Entonces la forma de descargar GIMP es a través de la página web que ellos está ahí disponible, o simplemente ponen en internet GIMP download, la primera opción que les aparece gimp.org, ahí es donde están las descargas disponibles. GIMP está disponible para el sistema Linux, para Mac y también para Microsoft Windows. Yo descargué obviamente la versión para Microsoft Windows, que ese es el sistema operativo que tengo instalado en esta computadora en específico. En mi casa yo tengo Linux instalado por cuestiones de mi papá. Él es analista de sistemas, entonces le gusta este tipo de cosas y él luego fue el que me mostró esta herramienta, que es justamente hecha por programadores. Entonces, una vez que ya descargamos GIMP, tenemos la posibilidad de editar imágenes de una forma mucho más específica que lo que permitiría Canva. Si nuestra revista no tiene ese tipo de exigencias de redimensionar, nosotros podemos usar un editor cualquiera o un collage cualquiera en internet, pero si sí lo hace, es mejor que hagamos y que si hagamos al pie de la letra de la revista, porque es molesto que dar direcciones escritas y que la gente no las lea. La profe Bonnie, por ejemplo, sabrá muy bien que ella es la editora de la revista cuando le mandan un artículo que no siguió los patrones que ya están establecidos en la página web, en la guía para autores. Entonces les voy a mostrar un poquito de lo que, este ya es la ventana de mi editor de GIMP. ¿Qué yo veo acá? En la barra de la derecha, no, esta es mi izquierda. En la barra de la izquierda tengo las opciones que son las herramientas con las que yo puedo editar las cosas. Esta, por ejemplo, es una herramienta para mover. Entonces yo selecciono algo y lo puedo mover. Esta es la herramienta para selección, que si yo quiero seleccionar algo, selecciono esa parte. Es la herramienta que me permite seleccionar partes de la fotografía o de lo que yo quiero editar. Van a entender una vez que ustedes vayan usando un poquito más para qué sirve cada cosa y en qué caso podrían usarlo. Luego tenemos la herramienta de redimensionar, que me permite cambiarle el tamaño a las imágenes. Esta imagen, por ejemplo, yo la puedo cambiar de tamaño usando la herramienta de redimensionar. Si yo la escalo y tengo una imagen mucho más chica. Entonces, eso por el lado izquierdo de este editor. Por el lado derecho tenemos nosotros las capas, que yo les había mencionado que en edición de imágenes es muy importante tener en consideración las capas. Y a mí me costó muchísimo darle utilidad a esta herramienta o a la existencia de las capas. ¿Por qué? Porque es un concepto que no existe en ningún otro lado que no sea edición de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hace la capa? La capa me permite a mí hacerle modificaciones a mi imagen luego de que yo ya esté terminada. Como se darán cuenta, imagen, pero si nos vamos a ver la publicación, en la publicación la imagen es distinta. Este G está distinto. Si se fijan, G acá son los queilocistidios, que son una estructura que es importante en algunos géneros no.
cuando me vino la revisión del revisor 2 me dijo, vos dijiste que tu característica principal que le diferencia a esta especie de la otra especie cercana es la coloración de las escamas. Yo quisiera que ilustres eso en tus imágenes. Entonces, cámbiame la imagen y agregame esa característica que vos estás mencionando en la descripción escrita. Yo quiero ver una fotografía de esa característica. Y como se fijan acá, está la coloración amarilla en las células que están de la parte externa del pilo. Entonces me dijo el editor, agrega esa imagen, sacale los kilocistidios y sacarle los kilocistidios y que se vea eso que vos estás hablando en la descripción de la nueva especie. Entonces fui otra vez a mi imagen y si yo hubiera hecho esto en un editor online, yo no podría volver a cambiar o trabajar sobre la imagen ya terminada. Yo no podría haberlo hecho. En Canvas creo que sí lo podrías haber hecho. Podrías haber ido a Canvas y cambiado la imagen. Pero en un editor online como BeFunky o los otros creadores de collage, yo no puedo volver a hacer esta modificación. Entonces, si yo quiero trabajar con capas, agarro la capa F, que es la de mi imagen de los kilocistidios, y la desaparezco. Esto que ven azul es simplemente el fondo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que desaparezcan todas las imágenes. Cada una de las imágenes y cada una de las letras tiene su propia capa. Entonces yo ahí hice que aparezcan todas las capas. No sé si se aprecia. Perdón, Janine, Sí, decime. no veo todos los cambios que estás haciendo en la imagen. ¿Se ve Solamente la veo, pantalla completa? no, viste que Se ve el texto, es como que se ve el texto. A Fernando le sale la imagen, pero nosotros vemos solo el texto, ¿verdad, profe Griselda? no, yo veo las imágenes. Lo Ah, que no A ver, veo, voy a por poner. ejemplo, es, lo que me estoy dando cuenta es que cuando ella dice aquí y acá, supongo que vos, Janine, estás moviendo tu cursor, pero Sí. yo no veo ningún movimiento. Y Ah, bueno, ve el cursor. Entonces le voy a describir más detalladamente con palabras, ¿les parece? Y si todavía siguen sin ver, avísenme. Porque es y la, importante que sepan y dónde está el cursor. quedó estática la imagen de los píleos y ahí quedó, con A, B y C, esas imágenes, A, B y C. sí, creo Sí, que tiene eso es que lo que ver está con la viendo ahí. conexión de internet. Ah, puede que Es la más bien conexión nuestra no pasa. conexión, sí. Entonces voy a ir más lento nomás, ¿les parece? Ok. Bueno, díganme Tal qué vez, ven. Yanni, podrías probar dejar de compartir y volver a compartir la imagen. Dale. O probar apagar tu cámara a ver si le pesa menos también al internet. Acá están diciendo. Sí, voy a Perdón, apagar Yanni. la cámara. No, tranquilos. Es importante que se vea lo que estoy haciendo. Y tal vez Entonces dejar de compartir y volver a compartir, ¿verdad? ahí dejé de compartir. Sí. Entonces les vuelvo a compartir y voy a entrar directamente al editor. Ahí ven el editor. Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, pero ustedes no están viendo mis cajas de herramientas. No, las cajas de herramientas de la izquierda a Tal la vez derecha. puedes dar compartir pantalla completa. Voy a probar. Ahí ven. Todavía no se ve. Ok, Ahí voy a probar estás otra cosa. compartiendo como que el chat parece, o sea, la foto de la... A Yani, ver. Sí, decime. tenés que dar el clic en tu PPT que querés compartir porque te sale pantalla completa. No, no es un PPT, yo quiero compartir el editor, o sea, el editor Bueno, y externo, sobre no es la esa tenés que presentación. darle el clic para que Sí, comparta en la cuando le doy clic pantalla completa. sobre eso, no, lo que pasa es que tiene dos herramientas que están a los lados, o sea, me comparte solamente la imagen y no las herramientas. Voy a probar compartiendo el escritorio una última vez y si no les muestro de otra forma. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, ahí Andrea creo que levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Ahí se ve todo. Sí, ahí ¿Sí? sí.
Bueno, esto es lo que yo les estaba hablando hace rato que no se veía, que nosotros tenemos en la parte central la imagen que justamente está libre. El editor es así, él no es, como les dije, no es muy amigable con el usuario, el editor, pero es muy útil una vez que uno ya le aprenda a usar. Entonces, en la parte central tenemos la imagen que estamos modificando, la caja de la derecha, de la izquierda son las herramientas que yo puedo usar para la edición y los ajustes que le hago a cada una de las herramientas. Y en la parte derecha tengo las capas, que es muy importante para el tema de edición de imágenes. Entonces, lo que yo le estaba diciendo hace rato y que no se vio tan bien, es que cada vez que yo hago clic sobre esto, una capa me desaparece. Entonces yo lo que hice fue agrupar los elementos que componen mi collage en diferentes capas para que yo las pueda editar libremente luego. O sea, como les dije, la revista me contactó, o sea, en realidad el editor, el corrector, nos sugirió cambiar la imagen para que sea más representativa de las características de nuestro hongo. Entonces, esta imagen G me quedó de más. Entonces, yo tenía que cambiar. Entonces, acá cuando yo le hago clic en la herramienta de capas, en el ojito que está a la izquierda de cada una de las imágenes, o cada una de las capas en este caso, esa capa me desaparece. Entonces, yo también podría hacer clic derecho y eliminar la capa, si la quiero eliminar completamente. Entonces yo ahí elimino esa capa para poder insertar la nueva capa que me solicitó el editor. Entonces, para insertar la nueva capa, nos vamos a archivo, a abrir como capas. Otra vez se repite lo de las capas. Las capas son muy importantes a la hora de trabajar con nuestros archivos de imagen. Y voy a insertar la nueva figura F, que sería la pili pili, esta figura que está acá. Esto es lo que el editor me dijo. Ah, no era esta imagen. Aquí. Abrir como capas. Esta era. Entonces elimino esta capa que le puse más, eliminar capa y me quedo con esta capa. Como se darán cuenta, esta rayita, rayas negra, amarilla, es lo que me delimita la capa con la que yo estoy trabajando ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la herramienta de escalado, apretamos sobre la capa. Antes de eso vamos a seleccionar nada. Ahí me selecciona toda la imagen y yo la puedo poner donde yo quiero. Janine, Sí, sí. Vos habías dicho, por ejemplo, el editor de la revista esta te pedía de 250 milímetros, algo así, te pedía que sí, las imágenes fueran. Pero yo estoy viendo en tu collage que las no imágenes abarca son toda la imagen, sí. diferentes. Sí. Las imágenes tienen tamaños diferentes. Ujú. Eh, ¿cómo es eso? La Eh, longitud de la imagen puede ser hasta 250 milímetros, pero o no sea, se de limita. tu collage sería, no de cada Sí, una de las imágenes. exactamente. Todo Ah, el ok. conjunto Ujú. puede tener hasta 250 milímetros. Y como se darán cuenta, yo hice, al crear un nuevo archivo, eh, vos podés decirle quiero que mida tanto por tanto. Y yo hice eso al empezar porque no sabía cuánto iba a medir mi collage. Entonces esta capa, la capa del fondo, que es esta, que voy a invisibilizar todas las otras capas para que vean. Esta capa del fondo mide 250 milímetros de alto por 165 milímetros de ancho. Pero mi imagen al final me terminó abarcando mucho menos. Porque era lo que, o sea, yo no necesitaba más espacio que ese. Ese fue todo el espacio que yo necesitaba. La revista lo que me dice es que tu máximo de imagen puede ser 250 en milímetros, pero si vos tenés menos, no es tampoco el fin del mundo. Lo que sí tiene que ir al ancho de la página. O sea, tiene que sí o sí respetar el ancho de la página de cada una de la publicación final. Eso es lo que más importa, el ancho al final es lo que importa. Entonces yo ahí le agregué, ok, estoy en la capa incorrecta. Siempre que vayan a tocar su capa tienen que asegurarse de que hayan seleccionado la capa correcta. Eso también me costó mucho tiempo darme cuenta.
Entonces yo sigo modificando esta capa hasta que llegue al tamaño que yo quiero. Ahí escalamos. Y con la herramienta de selección yo elimino la parte que no me hace falta. Entonces selecciono esta porción, esta parte no me hace falta, y me queda ya el nuevo collage con la nueva imagen. ¿Está? Entonces ya reemplacé, esto yo no podría haber hecho, como ya dije, en otro editor de imagen, porque no trabajan, la mayoría de los editores no trabajan con capas los que son online, porque las capas son muy pesadas. Este archivo creo que pesa 15 megabytes solamente el archivo, que ya es bastante pesado para un archivo de imagen. Y como se dan cuenta, tengo los círculos que están puestos en la capa de círculos y barras. Yo le pongo nombre a cada uno de las capas que estoy haciendo. Entonces yo le doy invisibilizar a esta capa, no veo ni los círculos ni las barras. Aparecen otra vez y le vuelvo a hacer visible a la capa. Si yo invisibilizo esta capa, desaparece la figura A. Si yo invisibilizo esta capa, desaparece la figura B. Entonces cada una de las cosas tiene su propia capa. Y esto me va a servir a la hora de post-modificar mi imagen. Entonces volvemos a la presentación, porque me faltó decir otro detalle. Entonces yo creo que ya está todo terminado, ya por fin terminé mi imagen, ya lo hice todo como quería el editor, ya está todo, ya puedo enviar, ya está bien. Y luego en el proceso de edición, que fue justo antes de que se enviara la publicación, de que se presentara online, me contacta el editor y me dice, por suerte hablaba español esta persona, me dice, mira que la figura 1 y la figura 2, el redondito detrás de las letras no es del tamaño que nosotros especificamos. Esto es urgente y necesito una nueva figura 1. Entonces, la tarea era volver a ir a mi figura, a la capa de círculos y barras y modificar el tamaño de mi círculo. Para que sea más fácil, voy a invisibilizar el grupo este grupo de capas están todas las letras que también están por separados. Después les muestro por qué está por separado eso, pero vamos a invisibilizar ahora para trabajar con el círculo. Entonces el señor me dice, no, tu círculo no es de 4.5 milímetros como nosotros especificamos en la guía para autores. Entonces me voy a la herramienta de selección elíptica, este sí ya es de 4.5 milímetros. Me aseguro de estar trabajando en la capa de círculos y barras. Y la forma en la que yo hago es muy arcaica de... o sea, yo como no soy editora, no sé insertar una imagen, entonces yo solamente hago una capa nueva y sobre la capa me voy pintando. Esta es la herramienta de pincel, que quiere decir eso que yo puedo pintar libremente sobre esta capa. Entonces yo agarro la herramienta de pincel, antes de agarrar la herramienta de pincel, en realidad, disculpen, selecciono la parte en la que yo quiero que vaya a ese círculo. ¿Y cómo me aseguro de que tenga el tamaño que yo quiero? Vamos a la caja de herramientas en la parte izquierda. La parte de arriba te muestra las herramientas disponibles y una vez que yo selecciono la herramienta que quiero utilizar, me da las opciones de la herramienta otra vez. Entonces esta herramienta de selección me permite especificar el tamaño que yo quiero que tenga cada uno de mis elementos. Entonces yo le cambio a milímetros porque la revista me indica el tamaño del círculo en milímetros y veo que tiene 4.49 por 4.49 milímetros. Entonces ahora sí puedo yo agarrar la herramienta de pincel y pintarle de azul, por ejemplo, ahora encima. Entonces ahí ya tengo mi nuevo círculo que sí es del tamaño que el editor quiso. O sea, antes de eso en realidad tuvieron que haber borrado el círculo anterior y luego seleccionan y ponen otra vez el círculo del tamaño que ustedes quieran. Es súper complicado y a medida que ustedes vayan usando van a irse afianzando y van a tener mucho más entendimiento y van a entender rápido cómo modificar las cosas dentro del editor. Entonces una vez que yo ya hice mi círculo, vuelvo a aparecer el grupo de capas de letras y ya está mi círculo correcto como para enviarle al editor que me pidió que esté en 4.5 milímetros. Ustedes dirán,
no se van a dar cuenta que no tiene un 1.5 milímetros. Pero cuando uno está trabajando constantemente con las figuras, también les sabrá decir también que cuando uno está todo el día viendo imágenes que tendrían que estar en un formato específico, uno se da cuenta del mínimo milímetro que cambia o que no está de acuerdo al formato que uno está estableciendo. Entonces, mi barra de imágenes, como le había dicho antes, tiene que medir 1. ¿Cuál era mi selección? Herramientas de selección rectangular. Vamos a comprobar qué tamaño tiene esta. Como se fijarán, tiene 1 milímetro de alto. Y la barra que separa cada una de las fotos tiene 1.5. Entonces, yo me tomé el trabajo de tratar de que fuese lo más específico como me pidió el editor. Y eso deja una buena imagen de su publicación, porque lo primero que la gente va a ver de su publicación, bueno, no lo primero, pero es algo importante, son las imágenes. Sobre todo cuando estamos hablando de biodiversidad o de cosas que se pueden mostrar con imágenes y características que determinan a nuestras especies que se pueden ejemplificar con imágenes perfectamente. Entonces, el cuidado que se tiene en cada uno de estos aspectos detallados, ustedes pensarán que no es importante, pero sí es importante. Entonces, lo último que les quiero mostrar es también el tema de las letras. Yo, como se habrán dado cuenta, cambié esta imagen hace rato, ¿verdad? Entonces ya no son 50 micrómetros lo que me muestra esta barra. O capaz son menos, o capaz son más. Este, por ejemplo, es una espora, yo sé que esta espora mide 10 micrómetros. Entonces, capaz que sean 40 micrómetros los que están en esta imagen. Entonces, yo me voy a buscar en el grupo de capas que pertenece a las letras, voy a ponerle acá letras, o como quieran ustedes llamarlo, están todos los textos agrupados, separados unos de otros. Entonces, me voy a 50 milímetros, agarro el editor de texto, le hago clic encima y ahí puedo modificar el texto que está escrito. Le cambio por 40 micrómetros, perdón. Entonces ahí ya tengo modificado el tamaño de lo que estaba escrito en el rectángulo, sí, en el editor, en el cuadro. Y ahí finalmente creo la imagen lista. Entonces, ¿qué más me indica? Vuelvo a las indicaciones de la revista. ¿Qué me dice la revista? Para guardar la imagen, usa siempre para el formato TIFF, que es un formato que conserva mucho más la calidad de las imágenes. Yo no sé mucho de formatos y esas cosas, pero TIFF yo sé que es más favorito que JPG. No sé por qué, algo de la calidad de la imagen tiene que ver, no sé muy bien. Pregúntenle a algún editor. Pero siempre trato de usar TIFF y me gustó que en esta revista justamente me ayudaron con el tema de qué compresión yo podía elegir, porque vamos otra vez al tema de acá, archivo. Muy importante cuando usen editores. GIMP tiene su propio formato, que es XF no sé cuánto. Tiene una extensión que no es ni JPG, no es ni TIFF tampoco. Entonces, cuando yo le doy guardar, lo que me está guardando es en el formato que le sirve al editor de imágenes. Entonces, si yo le mando ese archivo a otra persona que no tenga este editor instalado, que no es muy común realmente que la gente tenga este editor instalado, no van a poder abrirlo. Entonces, cuando yo quiero guardar la imagen para enviársela a alguien, tengo que exportar la imagen a otro formato. Entonces, le doy exportar como y le pongo la extensión del archivo que yo quiero en el nombre. Entonces, yo le voy a elegir TIFF porque ese es uno de los formatos que me permite la imagen. Entonces, figura 2, vamos a poner workshop como nombre de la imagen, le doy exportar. Y ahí me sale un diálogo que me pregunta qué tipo de compresión yo quiero. La revista nos sugiere el ZW, yo no sé qué significa eso, yo solamente apreté.
porque vamos aprendiendo a medida que estamos trabajando. Si alguien quiere googlear, yo no me tomé el tiempo de googlear, simplemente apreté esa opción porque dije, bueno, si ya me recomiendan, debe ser la mejor. Entonces exportamos a ese formato TIFF con compresión es LZW, que es lo que me recomienda la revista. Entonces ahí ya tenemos lista por fin finalmente nuestra imagen, ya cumplimos con todas las directrices que nos envió la revista. Viana también tiene sus directrices para la elaboración de imágenes. Acá, por ejemplo, pueden ver que las ilustraciones, gráficos y fotografías tienen que estar en también un tamaño de 19.5 a 6.25 centímetros o que tienen que responder al margen de la página. Te dicen también ¿Sí? ¿Alguien activó su micrófono? Bueno. No, nadie, tranquila. Bueno. Entonces, Viana también tiene sus directrices que especifican qué es lo que quiere que uno haga con sus imágenes, el tipo de calidad que es DPI, 600 DPI para mapas. Entonces, toda esa clase de cosas hay que tener en consideración al elaborar las figuras. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que me contó mi mentora, Michelle Campi, que ella se fue a España y le dijo, estaban negociando para hacer una publicación sobre un hongo y tenía obviamente muchas estructuras microscópicas, la tenían que hacer las imágenes. Y ella le dijo, pero doctor, yo no sé hacer las imágenes, porque estaba trabajando con una persona, un español que es profesor allá. Y él le dijo, pero de eso se encarga el departamento de imágenes, nosotros no tocamos ninguna imagen. Entonces, hay universidades en las cuales está disponible para los investigadores un departamento de imágenes que se encarga de hacer todas estas cosas, de la edición y de ver las cosas que piden las revistas y todo eso. Pero si uno no tiene que ser autodidacta. Entonces, siempre cayó sobre mí el tema de hacer las imágenes, entonces me puse las pilas y dije, bueno, ¿qué editores hay disponibles que me permitan, que me den versatilidad a la hora de modificar las imágenes? Porque les va a pasar mucho también que las revistas les digan, no, esta imagen sacale o cambiarle, o el tamaño no está bien, porque todas las revistas tienen su tipo de formato. Y es muy importante, para mí al menos, llegó un momento en el que yo estaba usando estos editores online y tenía que volver a hacer el collage, volver a hacerlo, y dije, no, tiene que haber una forma más fácil. O sea, al principio a ustedes les va a ser mucho más fácil usar Canva o usar algún editor online. Es mucho más fácil. Pero a la larga, cuando ustedes, si quieren seguir una carrera de investigación y les piden cambiar y cambiar y cambiar, al final termina siendo el triple trabajo que aprenderme a usar esta herramientas como GIMP, que no son amigables con el usuario, pero que le permiten mucha más versatilidad a la hora de post-modificar la imagen una vez que ya se enviaron los archivos. Entonces yo les recomiendo que de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, usen cierto tipo de editores que a ustedes les sirva para lo que ustedes quieren hacer. Si su intención es publicar los resultados de la tesis para obtener el título de máster, por ejemplo, ¿para qué se van a complicar usando un editor súper complejo que tiene un montón de herramientas? Pueden hacerlo simplemente en un editor online. Capaz que pagan una suscripción de un mes en Canva, hacen todo lo que tienen que hacer ahí, porque Canva es mucho más amigable con el que no está acostumbrado a hacer edición de imágenes. Entonces, vean lo que ustedes quieren hacer, cuál es su objetivo y vean qué herramienta empezar a utilizar. Yo les digo que en mi experiencia, yo empecé usando esos collages más simples o que tenían interfaces mucho más simples y terminé optando por GIMP porque al final me pareció mucho más trabajo hacer todo el collage de nuevo cada vez que me pedían una modificación, que le van a pedir muchísimas modificaciones. Porque esa es la tarea justamente del editor. Ellos saben que va bien con el estilo de su revista. Entonces al final la imagen me quedó así. Ven cómo se ajusta perfectamente al tamaño de la página. No por nada están esas guías para los autores. La idea es que quede, y creo que la profe me preguntó hace rato que mi imagen era mucho más grande que la profe Griselda me preguntó por qué mi imagen no estaba toda completa. Y bueno, es por esto. No necesita ocupar toda la página, pero puede llegar a ocupar toda la página. ¿Se dan cuenta que acá quedó espacio para el texto? Yo te lo hice adrede porque no me gusta que las imágenes estén solas en una página. Me gusta que haya un poquito de texto como para que yo pueda entender a qué corresponde esa imagen. Entonces acá quedó un poquito de texto
Y lo siguiente que se ve es la imagen que se ajusta específicamente al ancho de los párrafos de la revista. Por eso es que las revistas tienen tantas exigencias, porque ellos ya tienen todos parámetros de cómo se va a ver al final. Si tu imagen era más corta, más angosta, se iba a notar. Y cualquier editor que esté trabajando constantemente va a notar que el tamaño no es el que ellos especificaron porque no queda bien en la presentación final del artículo. Entonces, eso es todo por hoy. Y si tienen preguntas, ahora es la hora de las preguntas. Voy a dejar de presentar un ratito. Gracias, Yanni. Muchas gracias por todos los tips. Creo que muchos ya te estuvieron preguntando durante la presentación, ¿verdad? Sí, sí, No sé sí. si hay alguna otra pregunta. Ahí la profe Griselda. Yanni, No, sí, es que yo te había preguntado lo del tamaño de las imágenes porque hubo un tiempo en que nosotros entregábamos las imágenes una por una y alguien más lo hacía, ¿verdad? Entonces pedían un tamaño estándar de imagen que se le tenía que entregar negativo o como fuera o positivo, qué sé yo. Bueno, y la leyenda, como estabas haciendo todo en un programa, la leyenda que pusiste abajo, ¿eso lo hiciste dentro nomás del texto o también lo elaboraste dentro del programa de imágenes? Esta revista en específico pedía que las leyendas fueran escritas en aparte y se las mandaran y ellos las ubicaban como más les parecía orgánico dentro del texto. Entonces, recuerdo a la revista otra vez, normalmente También nunca me llegó, ¿sí? no, que también te especifican cómo sería la leyenda, si tendría que Sí. estar incluida en el... Hasta ahora la mayoría de revistas te piden que vos pongas luego una página aparte, un documento Word aparte con las leyendas. Figura uno, tal cosa, o sea, un documento de leyendas. Eso es lo que hasta ahora estoy viendo que se está volviendo popular en las revistas. Ok, gracias. Dale, de nada. Tiene la palabra Norma Araujo. Gracias. Yari, quería preguntarte si llegaste a usar también CorelDRAW, porque eso también no es tampoco demasiado amigable con la edición, pero ayuda bastante también. La verdad que yo nunca llegué a trabajar con CorelDRAW, pero me di cuenta que una vez que uno empieza a entender qué es lo de las capas y no sé qué, la mayoría de editores tienen las mismas características de las capas, las herramientas por un lado, las herramientas por el otro lado. Entonces, una vez que uno se familiariza con el tema de las capas, que es lo que más me costó a mí entender, ya es más fácil empezar a trabajar con otros editores. Yo, por ejemplo, ayer recién aprendí a trabajar con Canva y ellos tienen ese tema de las capas. Y dije, ah, mira, tiene también el tema de las capas. Me imagino que CorelDRAW también tiene el tema de las capas. Eso para mí es lo más importante que tiene que sí o sí. Lo que más te ayuda a la post-modificación es el tema de las capas. Pero sí, nunca trabajé con CorelDRAW. Sí, CorelDRAW también es buenísimo y te ayuda muchísimo también para editar. Entonces, si quieres hacer un PNG, te quita todo lo que es lo que vos necesitas del fondo y tranquilamente puedes también editarte. Un poquito Y más todas, vistoso que este gym, en serio. Pero está genial este gym también. sí, a mí me gustó por lo del, yo le puedo instalar en cualquier computadora que yo quiera, porque justamente mi problema siempre fue que en mi casa hay siempre Ubuntu. Y CorelDRAW no puedo instalar, Photoshop no puedo instalar, tengo que instalar una máquina virtual para poder. Entonces, para mí, mi situación, GIMP fue lo mejor. Y también funciona en Windows. Entonces, para esa situación, lo que me solucionó el problema fue GIMP, que permite darle en otros que no sean Windows, en otros sistemas operativos. Y por ese lado me atrajo más GIMP. Pero sé que hay otras herramientas que son de interfaz mucho más amigable, como Corel. Gracias, Jenny. Gracias, Yanni. Gracias a vos. Gracias, Yanni. No sé si hay alguna otra consulta. Acá ya están haciendo pedidos, Yanni. Ya están preguntando si se podría preparar un curso taller para aprender a utilizar la herramienta de GIMP. Sí, claro que podemos preparar. Negocien con la gente de Esteviana.
Bueno, ¿hay alguna otra consulta o...? Bueno, vamos a dar por terminado entonces. Agradecemos a todos la participación, la paciencia también, porque todos estuvimos aprendiendo muchas cosas hoy y para ingresar también nos retrasamos por eso un poquitito. Algunos correos que no llegaron, no sabemos muy bien qué fue lo que pasó, porque en realidad se incluyeron todos los correos para enviar el enlace, pero por lo visto a algunas personas no les llegó, ¿verdad? Preparamos como para que el mismo enlace pueda ser utilizado el martes siguiente, pero de igual manera vamos a volver a enviar como para que lo tengan ahí, ¿verdad? Cualquier cosa pueden escribir al correo de Esteviana. El formulario de inscripción se cerró, pero esperamos encontrarlos otra vez la próxima semana empezamos a las 9 con Elvio Galloso, que va a hablar sobre los reportes en la escritura científica, de las estructuras químicas, fórmulas matemáticas, análisis estadísticos. Y después nos va a hablar Juana de Gea sobre las bases de datos botánicas, el uso de las cursivas, muy importante, los nombres científicos dentro del texto, títulos acorde al contenido del artículo, revisión de la literatura existente y otros tipos en los trabajos taxonómicos y otros tipos de publicaciones. Y la mención de los autores en los nombres científicos, la utilización de las palabras claves, las importancias de una revisión taxonómica y demás. Entonces, esperamos contar con la presencia de todos nuevamente el martes 18 a partir de las 9. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, Yanni, nuevamente. No, gracias a vos por la invitación y